Hola, les saluda Alba Lucía Suárez Marín. Gracias, doctora Moraima y doctorantes, por la oportunidad de este espacio para construir aprendizaje. Les presento mi intención investigativa titulada Fundamentos teóricos para una cultura de paz en escenarios pedagógicos basados en la teoría-acción. El tema se aborda en consecuencia de la violencia y el aumento del acoso escolar. Se aprobó en Colombia la reglamentación de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones, lo que constituye educar para la cultura de la paz. Sin embargo, en las instituciones educativas no se evidencia la implementación adecuada de esta política pública, dado que cada docente desarrolla la pedagogía de la paz desde su propio punto de vista. Las clases de la Cátedra de la Paz no han tenido un impacto positivo en la población estudiantil. En las instituciones oficiales de Cartagena se presentan situaciones de convivencia con un grado importante de agresiones físicas, intolerancia, falta de respeto, que conllevan a conflictos. A raíz del conflicto armado, muchas familias se vieron forzadas a desplazarse de sus lugares de origen para preservar la vida, huyendo de la violencia y la muerte que les asediaba, estableciéndose en las capitales de municipios. En este caso es Cartagena de Indias, la capital del departamento de Bolívar. Desde la desmovilización del grupo de las autodefensas a raíz del Tratado de Paz del 4 de septiembre del 2012, Bolívar no escapó al fenómeno de las bandas emergentes que en el departamento conformaron las autodenominadas Águilas Negras, que de acuerdo con el informe del Observatorio de Cultura, Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María en el 2009, estos grupos paramilitares fueron los responsables de las mayores masacres y desplazamientos del departamento. A las escuelas nuestras llegan estudiantes con heridas emocionales por el desarraigo, al tener que dejar todo eso que han construido, esas emociones de rabia, esos estados a la defensiva, ante un contexto y cultura diferente, suelen terminar en enfrentamientos y discusiones y agresiones. Como consecuencia de esto está el rechazo del aprendizaje, trato inadecuado, conductas agresivas y disruptivas. Toda esta situación ha generado que la vida de la población más vulnerable en Colombia se vea afectada desde todos los ámbitos, lo cual ha dejado consecuencias significativas, no solo sociales, sino morales y psicológicas, sobre todo en aquellos niños y jóvenes que fueron protagonistas del conflicto. Se buscará dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el papel del Estado colombiano en la promoción de una cultura de paz en escenarios pedagógicos? ¿Cuáles serían las implicaciones teóricas devenidas de la teoría de acción en la promoción de una cultura de paz en escenarios pedagógicos? ¿Cómo se fortalecerá la convivencia escolar desde la construcción de espacios para la cultura de la paz? ¿Qué significados le atribuirán docentes y estudiantes a la violencia y la cultura de paz en escenarios pedagógicos? ¿Cómo son las actuaciones de los estudiantes y profesores para una cultura de paz en escenarios pedagógicos? ¿Y cuáles serán las reflexiones acerca de los hallazgos encontrados referidas a la cultura de paz en escenarios pedagógicos en correspondencia a la teoría de acción? Tenemos el propósito general, que es generar fundamentos teóricos para una cultura de paz en escenarios pedagógicos basados en la teoría de la acción. Y unos propósitos específicos que tenemos como número 1, develar las iniciativas en materia de construcción de paz generadas por el Estado colombiano en escenarios pedagógicos. El segundo es comprender implicaciones teóricas devenidas de la teoría de acción en la promoción de una cultura de paz en escenarios pedagógicos. Tercer propósito es planificar situaciones de aprendizajes para una cultura de paz en escenarios pedagógicos fundamentados en la teoría de la acción. Y cuarto, interpretar los significados que le otorgan los estudiantes y profesores para una cultura de paz en escenarios pedagógicos. Como quinto, tenemos descubrir actuaciones de los estudiantes y profesores para una cultura de paz en escenarios pedagógicos. Y el sexto es reflexionar acerca de los hallazgos encontrados sobre la cultura de paz en escenarios pedagógicos en correspondencia a la teoría. Este estudio se justifica porque la educación se ha visto afectada por los altos niveles de violencia,
con agresiones físicas, intolerancias, faltas de respeto que llevan al conflicto, razón para trabajar en aras de la transformación desde la escuela. Allí se pretende desarrollar un estudio doctoral con un grado de sensibilización social para una cultura de paz que promueve el rechazo de hechos de conflictos y situaciones de violencia, generando relaciones que propicien acciones de buen trato con los demás. Que cada uno de sus actores sociales sean capaces de solucionar conflictos de manera pacífica y convertirse en ciudadanos gestores de paz desde el trabajo en conjunto, donde las políticas y las prácticas tanto estatales como educativas marchen en total congruencia. Es relevante porque se estudia sobre la implementación de la pedagogía de la paz, ya que en Colombia se firmó un acuerdo de paz, el cual ha tenido varios tropiezos, y este no debe quedarse en una firma. Ese proceso de paz debe trascender y generar una educación pensada para el posconflicto. En este caso, la pedagogía de la paz, desde el ámbito educativo, para redireccionar al estudiantado hacia la idea de construir tejido social desde la comunidad. Al realizar los estudios de los antecedentes de la cultura de paz, es preciso dar cuenta de los organismos internacionales que han desarrollado proyectos a favor de los derechos humanos. La ONU, mediante los comités de derechos humanos, establece mecanismos de supervisión de los pactos que en esta materia existan. En este contexto se evidencia que el sujeto social, por esencia, es protagonista de los cambios y evoluciones que se operan en la posmodernidad, en construcción, la cual reconoce la identidad humana a partir del respeto de los derechos humanos. A su vez, la UNESCO, en su principio número 17, dirigido a promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz, y también tenemos a Educapaz, que es el Programa Nacional de Educación para la Paz. Desde el proyecto Escuelas de Palabra, en apoyo a la Comisión de la Verdad, le apuesta a darle la palabra a las escuelas para que ellas hagan sus propias reflexiones, porque es importante esclarecer y reconocer las verdades desde las distintas voces sobre los conflictos para promover esa convivencia y la no repetición. Por su parte, autores como Madrigal, Bejarano, Cruz y Moreno tienen unas investigaciones que ayudan a orientar la reflexión crítica pedagógica para el posicionamiento de la educación para la paz, con maestros con visión transformadora. En cada una de sus investigaciones se sustenta la importancia de reflexionar sobre el quehacer cotidiano, como las acciones, el comportamiento consigo mismo, con los demás y con el entorno. El presente estudio se abordará desde la teoría de acción, Argyris y Schoen, parte de la premisa de que el diseño de la acción a concretar requiere que los individuos elaboren, además de representaciones simplificadas del ambiente, un conjunto manejable de teorías causales que prescriban cómo lograr las consecuencias deseadas. En otras palabras, teoría explícita y la teoría en uso. Y de acuerdo con Kemis, está orientada hacia el cambio educativo que se construye desde la práctica. Pretende mejorar la práctica a través de su transformación, al mismo tiempo que procura comprenderla a sí mismo, y se tendrá en cuenta postulados de Picón, que se apoya mucho en Argyris y Schoen, y se enfatiza desde la perspectiva teórica, que para construir la paz hay que dar respuestas a las causas que originan la violencia. De allí se asume lo expuesto por Du Bois y como lo refiere Freire, respecto a objetivar la realidad, aprehenderla como campo de acción y reflexión. Para dar respuesta al propósito del estudio se toman en cuenta elementos teóricos para identificar aspectos orientadores de la educación y la pedagogía para la paz. Atendiendo a los aspectos claves que lo enmarcan, por lo que es importante hacer énfasis en la conceptualización del conflicto, definir qué es paz, la cultura de paz, los elementos que la integran, el currículo, la didáctica y la administración institucional. O sea, se toman en cuenta estos elementos teóricos para identificar aspectos orientadores de la educación y la pedagogía para la paz o tratamientos de conflictos, dado que el tema de la paz debe ser visto más allá de los beneficios o reconocimientos políticos
que puede traer consigo la implementación de medidas que la promuevan en las instituciones educativas. Todos los aspectos mencionados permiten esa mirada crítica de lo complejo, pero no imposible, de la implementación de la cultura de la paz en escenarios pedagógicos. Pues esto debe favorecer la convivencia, teniendo en cuenta el contexto y ese recorrido histórico de la violencia, así como las acciones para la paz que se han trabajado en Colombia, para articularlos con los ámbitos sociales y educativos en los actuales tiempos, en un mundo complejo tras la COVID-19 que hace evidente las desigualdades para ejercer el derecho a la educación en poblaciones de escasos recursos. Para las bases legales es importante el reconocimiento y apropiación en toda su significación de los mandatos de la Constitución Política de 1991. Es un paradigma que tocó los espacios de la vida social y entre ellos de manera muy especial el ámbito educativo. Sugiere la construcción de un nuevo país fundado en los principios de la democracia participativa, en el respeto, valoración a las diferencias de todo orden y en los valores de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. De ese trabajo nace entonces la Ley 115, en la que se plasman los fines y objetivos de la educación nacional y se crean los espacios y mecanismos para hacer viable la construcción de la democracia. Tenemos entre esas bases legales la Declaración de los Derechos del Niño, asimismo la Ley de Convivencia Escolar, la Ley 1732, desde la cual se busca promover la Cátedra para la Paz, y el Decreto 1038, por la cual se reglamenta dicha cátedra. En este sentido, a los efectos de abordar la realidad, está orientado desde el enfoque de investigación cualitativa, que de acuerdo con Martínez, el enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. Partiendo de esa intencionalidad de la investigación, se asume el paradigma sociocrítico, fundamentado desde la perspectiva teórica de Bernstein, Guba y Lincoln, ya que a través de él se pretende abordar la realidad educativa con elementos de violencia que ameritan la intervención de una comunidad educativa que promueva la cultura de paz. Se asumen los postulados de la teoría de acción, concibiendo al docente como un ser social, que es capaz de promover una práctica pedagógica transformadora, liberadora y pertinente. Es decir, se evidencia la necesidad de una praxis educativa pertinente y transformadora, que permita cambios en las estructuras de pensamiento y acciones a los fines de proyectar una praxis pedagógica producto de la comprensión, reflexión y concientización autocrítica de la complejidad en su dinámica social. Finalmente, en el presente trabajo se asume procesos de forma cíclica y no lineal, por cuanto que a medida que se obtengan datos, estos se procesarán paralelamente, estableciéndose a su vez análisis, interpretaciones y argumentaciones dirigidas a establecer, validar y nutrir las categorías propuestas que sustentarán el corpus teórico desarrollado a los fines de generar fundamentos teóricos para una cultura de paz en escenarios pedagógicos fundamentados en la teoría de la acción. Muchas gracias por su atención. Les deseo un excelente resto de día. Bendiciones.